vamos a remitir a mi historia. Más de una cada de las niñas yo en el aula les he contado. Yo me crié en la ciudad de Bogotá. Cuando yo llegué a la ciudad de Bogotá, cuando yo estudiaba, no era como en este momento. En las aulas de acá uno ve que es una población bastante diversa, donde se ven niños de todos los colores, todos los sabores, de todos los lugares, y eso lo hace sentir a uno mucho más cómodo. Cuando yo llegué a la ciudad de Bogotá, siempre en el aula que entraba era la única negra. La única negra. Allí fue donde yo me di cuenta que yo era negra. Porque cuando yo estaba en la ciudad de Quibdó, yo no sabía qué era eso. Yo era una niña como cualquiera, como ustedes. Cuando ya yo me acerqué a las aulas, donde ya me ponían toda clase de rótulo, toda clase de etiqueta, chocorramo, negra cuscús. Bueno, más de uno de ustedes saben cómo molestan a algunos en las aulas. Eso para mí fue un reto bastante complicado. Yo tengo primas que no terminaron ni siquiera la primaria. ¿Por qué? Porque era demasiado el hostigamiento, era demasiado la burla. Entonces fue complicado para ellas. Tal vez, digo yo, no fueron fuertes, no lo aprendieron a asimilar, no aprendieron a vivir con eso. Y se quedaron trabajando en casa de familia o cuidando a los hijos, porque ellas sintieron que no podían más, porque era bastante pesado. Bueno, pero no nos quedemos en la queja. Eso me hizo ser una mujer mucho más fuerte. No voy a negar que fue muy complicado porque me volví muy agresiva a raíz de eso. Yo en la semana tenía 2, 3, 4 peleas y no era solamente verbal, eran riñas. Pero ¿por qué pasa eso? Uno se pone una caparazón. Entonces, no es porque la niña sea agresiva o como me querían rotular que es que los medios son agresivos. Eso es un mecanismo de defensa ante una situación que uno se le hace inaguantable. Yo mantenía en coordinación, en rectoría todos los días. Mi mamá no le quedaba tiempo de trabajar porque tenía que ir a recibir las quejas de la niña que mantenía agarrándose con las rolas. Así sucesivamente hasta que llegué hasta 11. Hasta 11, esa era Carmen Rivas, y ya sabía, la negra, la peleona del colegio, ya sé. Eso me dio fuerzas para darme cuenta que yo no podía quedarme solamente en ser una niña, digamos, de menos. Yo, a pesar de que viví esa adversidad y que me fue difícil, yo siempre pensaba, yo quiero ser una profesional, yo quiero llegar a ser alguien. Porque incluso cuando hacían los grupos de trabajo, es que la negra no, porque la negra es menos inteligente, ella no tiene nada que aportar. Y siempre yo tenía 2 o 3 compañeras que se soportaban o que se querían mezclar con la negra, y así, o sola, hasta que llega a la universidad. Cuando ya llegué a la universidad, ¿qué me hizo empoderar? El llegar allá y ver que había otro ramillete de negras que estaban también tratando de superarse. Cuando yo llegué allá, había un colectivo de afros que no solamente eran del Chocó, habían de Cartagena, de Barranquilla, de Buenaventura, bueno, todas las partes de la costa pacífica y la costa atlántica. Allá me fue llamando muchísimo más la atención de saber de mis raíces, conocer mi historia, el querer aceptarme como era yo, porque yo trataba de todas las maneras ocultar mi cabello, porque yo era la burla, porque a mí me peinaban con shakiras. Entonces, al principio, en la entrada del colegio, que esas shakiras usted no las puede traer para acá, miren el uniforme como es. Entonces empezó mi mamá a
Shakiras coloridas, empezó a bajarme los colores, entonces ya me tocaba mirar de qué color era el uniforme, que era azul, una jardinerita azul, y ponerme jardinerita azul con la jardinerita azul con las shakiritas que combinaran. Y así hasta que ya al final me tocó quitármelas, porque eran los profesores a la entrada y los compañeros dentro del salón, haciendo todo tipo de burlas, de todo tipo de burlas pues para mí. Cuando yo llegué y sentí que no estaba sola en esa lucha, yo me metí de una vez a ese colectivo. Ahí ya empecé a estudiar historia de África. Mi trabajo de grado fue coger los textos escolares y mirar cuál era el trato que le daban a nosotros los afrodescendientes en la literatura. Porque lo que nosotros hacemos en la literatura no nos muestran como literatura, sino como oralidad. Entonces me fui mirando. ¿Y cuáles libros escogí? De las editoriales más reconocidas. En ese entonces, Norma, Libros Libres y Beduco. Entonces yo me iba para esas bibliotecas grandes de Bogotá. Una de ellas, la Luis Ángel Arango, había otra, la Biblioteca Nacional, a comerme todos esos libros, a mirar cómo mostraban a los afros en cada uno de esos apartados, porque antes se trabaja mucho con libros. Entonces, si los ponían en la zona de literatura, nos ponían en la zona de oralidad, donde no hay un canon literario, sino que es como una representación artística, cultural, algo así folclórico, no algo que se pueda enseñar de una manera seria en una institución educativa. Entonces de ahí partió mi amor por todo esto. Acá en la institución, aparte de conmemorar siempre el día de la afrocolombianidad, el 21 de mayo, tratamos de transversalizar en las mallas, y esas mallas se llevan a unas planeaciones, y esas planeaciones llevan unos temas que tratan diversidad cultural porque no nos podemos quedar solamente en tratar la cultura afrocolombiana, tenemos que hablar de eso tan diverso que somos, de ese tejido que hacemos como comunidad.